שומר עלינו, הוא אוהב אותנו, הוא אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו. אבא שלי הוא מלך העולם. אוי אבא, מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח הבא. יוי ויתתה, אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח הבא. אוי תתה. Buenas tardes. En este momento de la grabación casera de Semilla de Mostaza, Misión de Vida, mi nombre es Charles Montoya, en la intimidad de mi hogar, transmitiendo la palabra del Señor en medio de una lluvia interesante que cae sobre el Valle de la Burrá. Estamos en cuarentena, personas de menos de 50 años, nunca habíamos vivido esta situación, a veces preocupante para algunas personas, pero una buena oportunidad para el pueblo del Señor. Me tomo un café mientras grabo. Todos estamos en casa a la expectativa. El último mensaje que hablé hace 15 días, creo, el título era, no sé, algunos hermanos se miraron extrañados y pensaron, ¿por qué nuestro pastor habrá predicado no sé? Estábamos a días de entrar a esta situación, a esta crisis, en esta cuarentena, pero Dios me inquietó a dar ese mensaje, no sé. El jueves pasado estuve en un sector de la ciudad, para los que nos ven de otros países, se llama La Huerta, en los cerros de la ciudad del Valle. Y mientras oraba al Señor, pidiendo respuesta y pidiendo socorro, veía una escena bíblica, donde nos veíamos tan pequeños frente a un Goliat, esos pequeños David enfrentados al Goliat. Se necesita un choque espiritual indudablemente en esta época, un choque espiritual que haga reaccionar a aquellos que asistieron por años, por décadas, a algunas congregaciones y jamás tuvieron un intento de adoración, una experiencia sublime que trascendiera la frontera de lo físico y llegara al marco espiritual y pudiéramos atravesar la barrera de lo material y de lo espiritual, porque en esta época, en esta temporada, en esta cuarentena, en esta pandemia humana, como el ébola, como la peste negra, se necesita esa trascendencia espiritual, donde podamos remontarnos al mundo espiritual y vivir de acuerdo a las coordenadas del Espíritu. Allí donde los adoradores por años subieron a adorar y adoraban al Padre en espíritu y en verdad. De hecho, es lo que dice la palabra, tales adoradores buscan al Padre, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Y a veces predicábamos desde una platea pública y decíamos, hermanos, adoren a Dios porque llegará el momento donde no se podrá adorar a Dios públicamente y estamos frente a un hecho real. No podemos congregarnos, no podemos ir a nuestros centros arquitectónicos majestuosos, simplistas, pero no podemos ir a adorar a la convocatoria. Y ahí donde la palabra eterna, la palabra del Señor dice que somos templo del Espíritu. Hoy hay un templo del Espíritu Santo en nuestro interior y allí el residente número uno, aquel que ya estaba en cuarentena dentro de nosotros, era el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que vendremos a Él, entraremos a Él y cenaremos con Él. Hoy las familias, como en la usanza de la Pascua, cierran sus puertas, parten sus alimentos,
hacen una invocación al Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dicen: Señor, ayúdanos, sálvanos. Es ahí pues mi introducción. No sé, pero cuando llegamos al no sé, entonces sé lo que no sé. Y cuando sé lo que no sé, entonces estoy preparado para saber y para entender que el viento sopla de donde quiere y oyes el sonido pero no lo ves. Y así son aquellos que han nacido del Espíritu de Dios. Quisiera, amados oyentes, amada audición, amados hermanos en el Señor, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, decirles que Dios creó almas que lo adoren, y que lo dio con una partícula pequeña, como digo yo, con una pequeña cápsula titánica, inamovible por las fuerzas telúricas de maldad en las regiones celestes, que se llama fe. Y la Biblia dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, y que detrás de todo este mundo físico hay algo espiritual que lo sostiene, y detrás de toda esta masacre e intención de las tinieblas hay todos unos titiriteros que están moviendo las cuerdas. Pero es una oportunidad para que se levante un David, para que se levante un Juan, para que se levante un Elías, para que no zozobremos frente al Goliat, frente a la Jezabel, frente a la persecución, frente al faraón, frente al Nabucodonosor, y que podamos estar firmes en la fe, dispuestos a enfrentarnos a la montaña gigante, como siempre lo hemos dicho, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y decíamos: a ese monte gigante, quizás como el monte Everest, quítate de ahí y échate a la mar. Pero más allá de la cuarentena, más allá del caos, más allá del pánico reinante en las mentes de las personas, necesitamos como iglesia, como creyentes, como aquellos que tenemos un registro, una ciudadanía celestial, pararnos frente a la montaña y decirle a la montaña: quítate de ahí, porque no habrá ni enfermedad, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni lo presente ni lo porvenir, que evite que la iglesia del Señor, la prometida, la esposa, aquella que algún día escuchará la final trompeta y partiremos a la eternidad a celebrar ese magno evento, el evento más magno considerado en el ambiente sideral, cuando el esposo se encuentre con la esposa. Nada nos detendrá de ser la sal de la tierra, nada nos detendrá de ser la luz del mundo. Vamos a ver algunos versículos de la palabra del Señor en lo que nos permita estos medios de comunicación. Repito, mientras predico esta palabra, pues llueve interesantemente sobre el valle de la Burrá. Efesios capítulo 5, Efesios, una carta interesante que Pablo escribía a la iglesia efesina. Dice la palabra del Señor, el versículo 25 exactamente: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, el contexto diría porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo habla que la iglesia es su cuerpo. Es una comparación interesante, porque cuando vamos al primer libro de la Biblia, como siempre decimos, sacamos tesoros nuevos y tesoros viejos. Aquí Pablo tiene la iluminación, el rabino Pablo, el erudito Pablo, el escriba Pablo, el rabino Pablo, podríamos decir, da una iluminación al pueblo occidental y dice que como el marido es cabeza de la mujer, así el Cristo nuestro, el Cristo, es cabeza de su iglesia, y dice que la iglesia es su cuerpo. Y cuando decimos que la iglesia es su cuerpo, y vamos a Génesis capítulo 2, son porciones de la palabra del Señor. Dicen los tecnócratas, la gente que lee la palabra, que este versículo de segundo capítulo de Génesis, capítulo 2, versículo 23, exactamente el 23, dice que es uno de los versículos clásicos más bellos de toda la interpretación, de toda la palabra, dicen los judíos, de la Torá. Y dice: dijo entonces Adán, el primer ser viviente: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. El sexto día fueron creados los animales, exactamente los mamíferos, y ese mismo día fue creado Adán, junto con los animales del polvo de la tierra,
Fue creado el primer ser viviente, Adán, pero estaba solo. Fue creado con los mamíferos. Y el hombre estaba en esa composición. Primero Adán, luego los animales, luego Adán. Había una conjugación de elementos. Pero según la creación, según la palabra del Señor, el mono y la mona fueron creados el mismo día. El burro y la burra fueron creados el mismo día. El gato y la gata fueron creados el mismo día. Pero el hombre y la mujer fueron dos creaciones diferentes. Primero fue el hombre y después una creación diferente fue la mujer. Diferente día, diferente escenario, diferente composición. Fueron creados en dos creaciones distintas y de dos fuentes distintas. El hombre polvo y la mujer fue extraída exactamente de la costilla del hombre. Dice el versículo 21, entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras Adán dormía, tomó una de sus costillas, las trajo, hizo una intervención quirúrgica, abrió la carne, antes polvo, y dice que se tomó también el trabajo de cerrar la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, de esa costilla, imagínatelo tú, tomó una costilla, imagínate una gran costilla del hombre, era el hombre más increíble del planeta Tierra, era el hombre superpoderoso del planeta Tierra, era el Superman, el superhombre que Dios había creado con una capacidad interna de la inmortalidad, tomar una costilla inmortal, tomar ese hueso precioso, y dice que Dios se dio a la tarea de esculpir a la mujer, y que cuando la terminó, la trajo al hombre, y dice que Adán se sorprende y dice, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice exactamente la palabra del Señor. Y dicen también los tecnócratas que el hombre es atraído a lo que le falta. Entonces cuando el hombre siente una necesidad interna y mira a la mujer, dice, esto es lo que me falta, y hay un complemento, dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, la misma institución, y se unirá a su mujer, y ya los dos no serán uno y uno, sino que los dos serán una sola carne. Uno más uno son dos, pero en la ecuación bíblica el hombre y la mujer son medio más medio es uno. Interesante concepto. Cantares capítulo 8, vayamos a la aplicación. Espero que esta interlocución traiga bendición a cada uno de los oyentes. Estamos en un ambiente mucho más tranquilo. Sigue lloviendo y tomo mi café mientras hablo con ustedes. Y entonces dice Cantares, capítulo 8, versículo 5. Exactamente. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Hermosa interpretación de la palabra del Señor. Versículo 6, o mejor capítulo 6, versículo 10, dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el gran sol, imponente como ejércitos en nombre o en orden? Nos habla de una belleza sin igual, nos da elementos de la naturaleza y del organigrama de la batalla para hablar acerca de la mujer. Retrocedamos un poco, capítulo 4, versículo 8, dice la Biblia, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Capítulo 3, versículo 4, dice en una letanía intensa, gutural, visceral, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo atrapé, lo hallé, y le dije, lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. Versículo 5, os conjuro, oh doncella de Jerusalén, por los corzos y por la sierva del campo, que no despertáis, ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Y vuelve a repetir en el versículo 11, salid, oh doncellas de Sión, dice aquí, ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre en el día de su casamiento, y el día del gozo de su corazón. Así que
es una paráfrasis que nos va dando la palabra del Señor, o mejor es un ejemplo de cómo Cristo observa a la iglesia occidental, de cómo Cristo mira con ojos de pasión, de amor verdadero, a esa que se llama la iglesia, a esa que se llama la amada. Bendito el nombre del Señor. Lo último que Dios creó exactamente fue la mujer, fue su última obra perfecta. Y la creación va de menos sofisticada a más sofisticada. Empezó de menor a mayor. Y todo eso nos lleva, amados hermanos, a la sombra preciosa, figurativa, de cómo Cristo estaba preparando el escenario intenso donde iba a tener a su esposa, a su amada, a su prometida. Por eso es mi propuesta, humildemente, sin ostentaciones, sin grandezas, de que hoy la iglesia debe de levantar su rostro al cielo y no estar perturbada. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, mi paz os dejo y mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para vosotros. Así que la iglesia no debería de entrar en un caos existencial, no debería entrar en una gruta lúgubre, caótica, por lo que las masas se desenfrenan, las masas no saben a dónde ir. Nos sorprendemos cuando vemos el ángel de la muerte caminando copiosamente, entre comillas, porque está derrotado. Jesús lo derrotó en su carroza triunfal, ejecutando venganza, tocando con su punzón a los mortales desprevenidos que van por la vida sin pensar que hay un Dios en los cielos, sin pensar que hay un gran tribunal, el gran tribunal donde seremos llamados a lista y seremos juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y que hay un camino, el camino de la perdición, que era esa puerta ancha y espaciosa por donde a través de las décadas, a través del modernismo, a través de la interacción de los países, a través de la cosmovisión de los tiempos, a través de la tendencia cosmopolita y a través de las modas y de lo sofisticado del mundo, se implantó una lejanía acerca de Dios. Y se unieron los mundos, o se unió el mundo a través de la facilidad de la transportación. Pero el ángel de la muerte irrumpe en el planeta azul también para que a través de los viajes se contagie la población mundial. Pero Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Amén. Dice también la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 15, gracias por su tiempo y su atención. El versículo 52 dice la preciosa palabra del Señor: he aquí os digo un misterio, un precioso misterio que no todos entenderán. Versículo 52, en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, la última trompeta, dice la Biblia. Dice el libro de Apocalipsis, de Revelación, vaticinando los terrores que vendrán sobre la raza humana, y hace algunos años de comodidad, de prosperidad, de avance, de globalización. No se hablaba de la final trompeta. La última trompeta sonará, y dice que en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados en un abrir, dice la palabra del Señor, y en un cerrar de ojos. Y cuando seamos transformados en ese abrir y en ese cerrar de ojos, veremos entonces que nuestra esperanza no estaba basada en una fe ciega, sino que todo lo que hemos predicado durante tantos años, lo que hemos escuchado, porque hemos sido proclamadores, hemos recibido el mensaje, hemos sido llamados, hemos sido ungidos, hemos sido enviados, los heraldos, los proclamadores, los mensajeros, los anunciadores,
los que insistíamos como Juan, los que avanzábamos en la loca carrera del tiempo, diciéndole a los perdidos, arrepentíos, busquen el reino de los cielos, bautícese, crean en el Evangelio. Tenemos la capacidad de beber cosas mortíferas y no nos harán daño. Tenemos la capacidad de reprender a los demonios y ellos huirán. Tenemos la capacidad de levantar nuestras manos y provocar al temible Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y era provocado. Y donde 2 o 3 estábamos reunidos en su nombre, el Espíritu de Dios aleteaba sobre nosotros. Zacarías capítulo 9, versículo 14, el contexto 12 dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Versículo 14, Jehová será visto sobre ellos, su dardo saldrá como relámpago, y el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Nos habla una excelente, elegante y dinámica palabra acerca del dardo que saldrá como relámpago enviado de Dios. Mateo capítulo 24. Estoy hablando de la novia, bendito el Señor, de la prometida. Mateo capítulo 24, son historias ya sabidas. Mateo 25, versículo 24. O mejor, Mateo 24, versículo 31, historias ya sabidas, historias ya leídas, historias ya contadas. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. A sus escogidos. No sé si usted se sienta entre los escogidos. Muchos serán llamados, pocos serán escogidos. Hoy en día creo que tenemos un punto de reflexión en nuestra vida. ¿Eres tú un escogido de Dios? ¿Has sido señalado, has sido tocado por el dedo de Dios? ¿Has sentido la influencia titánica del Espíritu Santo sobre tu espíritu? ¿Has mutado, has sido metamorfoseado por el Espíritu Santo de Dios? Hay una implantación de la naturaleza divina en tu ADN. Tienes tú la capacidad cerebral de llevar al 100% tu intensidad mental, porque tienes en este instante la mente de Cristo. Eres tú más que vencedor. Estás seguro que cuando allá se pase lista, tú a su nombre feliz responderé. Tienes la mitra limpia sobre tu frente y la túnica sacerdotal. Tienes tú las sandalias del servicio. Tienes tú la toalla del servicio. Has tú andado y llorado llevando la preciosa palabra. Has cantado, has suplicado, has llorado ante la presencia. Has tenido ese choque místico entre lo celestial y lo humano, cuando sientes que todo deja de ser y el Espíritu Santo viene sobre ti como paloma o como ríos intensos de agua de vida, y entonces hay un impacto celestial, una mutación instantánea de entre lo material y lo espiritual, y sientes que el amado reclama lo que es suyo, la novia, la amada, lo que le hace falta, y hay una compenetración exacta cuando la iglesia dice: ven Señor Jesús, no tardes tanto. Dice entonces la palabra del Señor, el versículo 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bendito el nombre del Señor. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Quiera Dios que esta palabra llegue allá a tu hogar, en familia, en la soledad de tu apartamento. Dice la palabra del Señor, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es nuestra propuesta, pasar de la muerte espiritual a la vida eterna. Finalizo, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, hace una aclaración, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo el Señor mismo, y los muertos en Cristo. Si nos tocase esa pandemia, si nos tocase la muerte, aunque es vencida,
y el espíritu de vida que resucitó a Jesús de entre los muertos resucitará también nuestros cuerpos mortales y vivificará nuestra alma y tendremos fuerzas como las del búfalo. Entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, bendito el Señor, y luego de que hayan sido resucitados en primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Nos habla de un ambiente sideral, aleluya, para recibir al Señor. ¿A cuál Señor? Al amado. ¿A cuál Señor? Al segundo Adán. ¿A cuál Señor? Se le va a presentar a su novia, a su Java, como dicen los judíos, a su Eva, al Señor Jesús, la iglesia por la que Él murió, la iglesia por la cual Él se entregó, y estaremos siempre con Él. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Y entonces estaremos celebrando con Él y estaremos de fiesta con el Señor, y en ese abrir y en ese cerrar de ojos estaremos por toda la eternidad dando gloria, alabanza al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Celebraremos con los ángeles, disfrutaremos la gran fiesta como con el toro salvaje, celebraremos con el Leviatán, celebraremos con el vino añejo. Recuerda que Él es la vid verdadera. Celebraremos con los 4 seres vivientes guardados desde la creación del mundo para ese instante. Y dice la Biblia, me harán un santuario y moraré dentro de ellos. Dice la Biblia que Dios sacó al pueblo de Egipto como con la fuerza de un toro salvaje. Elohim fue quien nos sacó de esa tremenda esclavitud, y Él tiene como si fuera la gloria de un unicornio. Isaías capítulo 65 versículo 25, Números capítulo 23 versículo 22, Job capítulo 39 versículo 10 y 11. Quiero prepararme para la celebración con el Leviatán, con el vino añejo, con los 4 seres vivientes, con el toro salvaje, allá en la gloria, cuando dicen, ¿quién es esa que sube del desierto sahumada de mirra y de incienso? Esa es la novia, la prometida, la desposada. Quisiera orar en este instante, donde el Espíritu Santo está con nosotros como poderoso gigante. Querido Jesús de Nazaret, te damos la gloria porque no dependemos de las crisis mundiales, ni de una tercera guerra mundial, ni de una pandemia, ni del ébola. Hoy inicia una cuarentena y hay zozobra en la humanidad. Tu palabra dice, por nada estéis afanosos, antes sean conocidas vuestras peticiones. Tu palabra dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, y no es de la calidad que el mundo la da, porque es débil, es frágil. En este instante lleva esperanza a aquellos que están desesperanzados. Aprisionàlos, pero con la aprisión o con las cadenas de la esperanza, como dice tu palabra, oh prisionero de esperanza. Yo soy un prisionero, estoy en la cárcel de la esperanza, pero una esperanza que no avergüenza. Mi fe aprendida por mi madre siendo un niño me da fuerza para seguir adelante. Tu palabra dice, danos hoy el pan de cada día. Jacob dijo, pacto contigo, dame sustento y dame abrigo. Solo necesito el pan nuestro de cada día, porque cada día tiene su afán. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.